Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, tu espacio para estar al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco, las telenovelas que nos roban el aliento y por supuesto, todo lo que rodea a las parejas más queridas y comentadas. Hoy, tenemos un plato fuerte, una historia que a pesar del tiempo que ha pasado, sigue generando ríos de tinta y despertando emociones entre los fans. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz que nos ha conquistado con su carisma y belleza en incontables producciones, y de Kerem Bürsin, el galán que nos ha robado el corazón con su sonrisa y su encanto arrollador. Pero no hablaremos de ellos en el presente, sino que vamos a sumergirnos en un capítulo del pasado que, aunque doloroso, nos muestra la profundidad de su conexión y la fuerza de sus lazos. Vamos a explorar un momento particularmente difícil en la vida de Hande, un momento de vulnerabilidad y tristeza, y vamos a ver cómo Kerem, como un verdadero caballero, estuvo ahí para apoyarla y consolarla. Una situación que, según fuentes cercanas y testimonios recopilados, fue mucho más intensa y emotiva de lo que pudimos ver públicamente. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y de análisis, porque vamos a desentrañar los detalles de este episodio que marcó un antes y un después en la vida de Hande y Kerem. Y antes de que sigamos adelante, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo lo que publicamos. Y ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel ha experimentado, como cualquier ser humano, momentos de alegría y momentos de profunda tristeza. Su vida, aunque envuelta en el glamour de la fama, no ha estado exenta de desafíos y pérdidas que la han marcado profundamente. Y fue precisamente en uno de esos momentos más oscuros cuando la figura de Kerem Bürsin emergió como un faro de luz y apoyo incondicional. Nos referimos a un periodo particularmente duro para Hande, un momento en el que tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de un ser querido. No entraremos en detalles específicos por respeto a su privacidad y a la sensibilidad del tema, pero basta decir que fue un golpe muy duro para ella y para toda su familia. La noticia, como era de esperarse, impactó a sus fans y a toda la comunidad del entretenimiento turco. Hande, conocida por su energía y su sonrisa contagiosa, se vio repentinamente envuelta en una profunda tristeza. Las cámaras, que normalmente la seguían por alfombras rojas y sets de grabación, ahora la capturaban con una mirada melancólica y un semblante sombrío. Era evidente que estaba pasando por un momento de gran vulnerabilidad. Y fue en medio de este torbellino de emociones que la presencia de Kerem Bürsin se hizo aún más notoria. En ese momento Hande y Kerem ya estaban envueltos en una relación que, aunque al principio intentaron mantener en secreto, era un secreto a voces para sus fans y para los medios de comunicación. Su conexión era innegable, la química entre ellos era palpable y su relación, poco a poco, se iba consolidando. Kerem, consciente del dolor que estaba atravesando Hande, no dudó ni un segundo en ponerse a su lado y brindarle todo su apoyo. Dejó de lado sus propios compromisos y responsabilidades para estar presente para ella, para consolarla, para escucharla y simplemente para acompañarla en este difícil proceso. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem se convirtió en el principal pilar de Hande durante este periodo. Estuvo a su lado en todo momento, respetando su espacio y sus tiempos, pero siempre ofreciéndole su hombro para llorar y su mano para levantarse. Le dedicó palabras de aliento, le recordó su fortaleza y le transmitió su amor incondicional. No se trataba simplemente de un gesto romántico, sino de una muestra genuina de empatía y compasión. Kerem entendía el dolor de Hande, comprendía su necesidad de duelo y respetaba su proceso de sanación. Se convirtió en su confidente, en su amigo, en su compañero de vida. Las cámaras captaron a Kerem en varias ocasiones acompañando a Hande a los servicios religiosos y a las reuniones familiares. Se le veía con una actitud protectora y cariñosa hacia ella, siempre pendiente de sus necesidades y asegurándose de que se sintiera arropada y segura. Su presencia era un bálsamo para el alma de Hande, un refugio en medio de la tormenta. Pero el apoyo de Kerem no se limitó a los momentos públicos. Según testimonios de personas cercanas a la pareja, Kerem también estuvo presente en la intimidad del hogar de Hande, brindándole consuelo y apoyo a ella y a su familia. Se involucró en los preparativos del funeral, ayudó con los trámites burocráticos y se aseguró de que Hande y su familia tuvieran todo lo que necesitaban para sobrellevar este difícil momento.
Se dice que Kerem incluso aprendió algunas frases en turco para poder comunicarse mejor con la familia de Hande, demostrando así su compromiso y su respeto por la cultura y las tradiciones de su pareja. Este gesto, aunque pequeño, fue muy significativo para Hande y para su familia, quienes vieron en Kerem a un hombre sincero y bondadoso. La actitud de Kerem durante este periodo le valió el reconocimiento y el respeto de los fans de Hande, quienes lo vieron como un verdadero héroe. Muchos admiradores expresaron su admiración por la forma en que Kerem había apoyado a Hande en este momento tan difícil, y lo felicitaron por su sensibilidad y su empatía. Pero más allá del reconocimiento público, lo más importante para Kerem era el bienestar de Hande. Su principal objetivo era ayudarla a superar este doloroso momento y a recuperar su alegría y su vitalidad. Y poco a poco, con el apoyo de Kerem y de su familia, Hande comenzó a salir adelante. El proceso de duelo fue largo y doloroso, pero Hande logró superar este difícil momento gracias al amor y al apoyo incondicional de Kerem. Se dice que la relación entre ellos se fortaleció aún más después de esta experiencia, ya que ambos aprendieron a valorarse y a apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Esta experiencia también sirvió para que Hande se diera cuenta de la importancia de tener a alguien a su lado que la amara y la apoyara incondicionalmente. Kerem se convirtió en su roca, en su confidente, en su mejor amigo. Y Hande, a su vez, se convirtió en el mayor apoyo de Kerem. La relación entre Hande y Kerem, aunque terminó hace algún tiempo, sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Muchos admiradores aún sueñan con una reconciliación y esperan que algún día vuelvan a estar juntos. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí es seguro es que el amor y el apoyo que se brindaron durante este difícil momento quedarán grabados para siempre en sus corazones. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor y el apoyo pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles de la vida. Es una historia de esperanza, de superación y de resiliencia. Y es una historia que nos recuerda la importancia de estar ahí para nuestros seres queridos cuando más nos necesitan. Pero volviendo a ese momento específico, a esos días grises y dolorosos, es importante destacar que Hande no solamente encontró consuelo en Kerem. Su familia, sus amigos cercanos y sus compañeros de trabajo también se volcaron en brindarle su apoyo y cariño. La industria del entretenimiento turco, conocida por su competitividad, también demostró su lado más humano y solidario. Muchos actores y actrices, algunos de ellos rivales profesionales de Hande, le enviaron mensajes de condolencia y le ofrecieron su apoyo. Los productores y directores de las series en las que había trabajado se pusieron a su disposición para ayudarla en lo que necesitara. Los medios de comunicación, aunque sedientos de noticias, respetaron su privacidad y evitaron publicar información sensacionalista. Este gesto de solidaridad y empatía demostró que, más allá de la fama y el glamour, los artistas también son seres humanos que sufren y que necesitan apoyo en los momentos difíciles. Y Hande, a pesar de su dolor, se sintió arropada y querida por sus colegas y por el público en general. Otro aspecto importante a destacar es la forma en que Hande manejó su duelo públicamente. A pesar de la presión mediática y de la curiosidad de los fans, Hande optó por mantener un perfil bajo y por no exponer su dolor en las redes sociales. Se limitó a agradecer las muestras de cariño y a pedir respeto por su privacidad. Esta actitud, aunque criticada por algunos, fue muy aplaudida por otros, quienes consideraron que Hande tenía derecho a vivir su duelo en privado y a no sentirse obligada a compartir su dolor con el mundo entero. Hande demostró así su madurez y su inteligencia emocional. Con el tiempo, Hande fue recuperando poco a poco su alegría y su vitalidad. Regresó al trabajo, participó en nuevos proyectos y volvió a sonreír. Pero esta experiencia la marcó profundamente y la hizo valorar aún más la vida y las relaciones humanas. Se dice que Hande se volvió más sensible, más empática y más comprometida con las causas sociales. Utilizó su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental y para apoyar a organizaciones benéficas. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que la admiran y la ven como un modelo de superación y resiliencia. Y Kerem, por su parte, siguió siendo su amigo y su confidente, incluso después de que su relación terminara. Aunque ya no están juntos como pareja, ambos mantienen una relación de respeto y cariño mutuo. Se apoyan en sus proyectos profesionales y se alegran por los éxitos del otro. Esta es una prueba de que el amor verdadero puede trascender las barreras del tiempo y la distancia. Y es una muestra de que las relaciones pueden evolucionar y transformarse, pero sin perder la esencia del cariño y el respeto.
La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. El amor puede ser amistad, compañerismo, apoyo y admiración. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por un capítulo importante en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia que nos muestra la importancia del amor, el apoyo y la solidaridad en los momentos más difíciles. Hemos visto cómo Hande, a pesar de su dolor, logró superar este difícil momento gracias al amor y al apoyo de Kerem y de sus seres queridos. Hemos visto cómo Kerem se convirtió en su principal pilar y en su refugio en medio de la tormenta. Y hemos visto cómo la relación entre ellos se fortaleció aún más después de esta experiencia. Recuerden que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, y que es importante tener a alguien a nuestro lado que nos ame y nos apoye incondicionalmente. No tengan miedo de pedir ayuda cuando la necesiten y no duden en ofrecer su apoyo a aquellos que lo necesitan. Y ahora sí, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos qué les pareció esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinan de la actitud de Kerem durante este difícil momento? Los leo en los comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Tenemos Instagram, Twitter y Facebook, donde compartimos contenido exclusivo y sorteos increíbles. No se lo pierdan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.